Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerta y Jardín y hoy me encuentro aquí, en mi huerto grande en el sitio Nakamura, listo para realizar las últimas cosechas de mis cultivos y limpiar mis camas de cultivo preparándolas para recibir nuevas plantitas. Entonces hoy vamos a hablar de todo ese proceso, cómo es importante dejar la tierra descansar, prepararla, adobarla para luego poder recibir otros cultivos que nos van a seguir dando mucho. Porque en esta época, acá en Brasil estamos en el medio de la época de lluvias, entonces es una época un poco complicada. Y les voy a contar por qué en este video, ya que debemos enfrentar ciertos desafíos que se nos dan por la extrema cantidad de agua que cae durante un periodo corto de tiempo y el calor. Y hoy quería empezar cosechando estos últimos tomatitos, que son los que ya maduraron. Y como les dije una vez, yo acá en Brasil no puedo esperar a que se pongan completamente rojos para cosecharlos. Este está bien, ¿sí? Pero generalmente me los atacan los insectos o los pajaritos cuando están completamente rojos. Entonces hoy vamos a cosechar estos. Fíjate qué bonitos. Y por ejemplo este ya fue completamente atacado por los insectos porque lo dejé pasar. Yo no pude venir durante unos días acá al huerto y lo que pasó fue esto, que algunos tomatitos fueron atacados. Pero bueno, no hay problema, es parte del proceso. Acá adentro vamos a ver que fue completamente comido. No creo que sean pájaros, creo que fue un insecto. Y bueno, inclusive acá lo puedo ver, a ver si les puedo mostrar. Es este el bichito que se lo estaba comiendo. Mira, ese ahí. Así que nada, tengo que siempre tener en cuenta esto y no dejar que los tomates se pasen, se pongan muy rojos, porque ahí quedan completamente susceptibles a esas plagas. Entonces, dependiendo de dónde ustedes estén, tienen que tener en cuenta estas cosas para poder disfrutar de su cosecha y no perderla a mano de las plagas. Aquí tenemos más tomatitos. Y por último, este de acá. Entonces, estos son mis últimos tomates de estas plantas. La verdad que me pone muy contento porque he podido disfrutar de buenos tomates cultivados de forma orgánica con tan solo 3 plantas. Estas 3 plantas, que son las que se desarrollaron bien, me dieron 22 tomates, lo cual es un montón si uno se pone a pensar. Aunque tengas espacio pequeño en casa, si tenés unas 8 horas de sol por día, tus plantas de tomate van a producir bastante. Y en estos últimos días he hablado bastante sobre el choclo y como pueden ver acá tengo las últimas mazorcas. Ya no están tan grandes ni tan bonitas, pero hoy las voy a cosechar porque me quedan unas 15 en las plantas y si no las cosecho ahora se van a poner duras. Y yo este choclo lo quiero para comerlo así, como choclo, como maíz que está blando todavía. No lo quiero dejar para maíz duro, para guardar o para hacer polenta o para hacer palomitas o pochoclo, ¿sí? Entonces hoy vamos a cosechar todos. Entonces, como podemos ver, estas plantas ya están en el final del ciclo, han crecido muchísimo, están con más de 2,40 metros, más o menos 2,5 metros, y la verdad que han producido bastante. Yo pensaba que cada planta iba a dar un choclo, pero algunas dieron 2, y como tengo 2 plantas juntas en cada gotero, he tenido por lo menos unos 50 choclos, y ahora vamos a cosechar los últimos. ¿Ves? Entonces, este choclito es de los últimos, generalmente son los que son un poco más pequeños, pero está súper bien, se puede consumir perfectamente, mira. Fíjate cómo está, bien lindo, lleno de granitos, los granitos están bien gorditos, así que vamos a poder disfrutarlo. Entonces ahora voy a repetir el mismo proceso con todos y después te muestro cuántos conseguí cosechar. Y ahora sí, acá tenemos la cosecha de los tomates y los choclos. Como pueden ver están muy bien, yo acá me dejé 9, otra parte se la voy a dar a Mauro para que él también pueda disfrutar. Ya hemos comido bastante choclo esta temporada y la verdad que estaban una delicia. Ahora que las plantas están completamente limpias, ¿sí? Ya no tiene ningún propósito que yo las deje acá, ¿sí? Entonces las voy a retirar, voy a limpiar esta cama de cultivo y toda esta masa verde, esta biomasa de las plantas, la podemos usar como abono, ¿sí? Entonces yo la voy a dejar
a un lado porque Mauro me pidió que cubra sus camas de cultivo con esto. Esto se va a empezar a descomponer y va a ser como un compost natural al aire libre. Lo otro que vamos a hacer es limpiar esta cama de cultivo completamente, ya que la lluvia no le dio mucha chance a mis lechugas y están un poco tristes, están un poco desmayadas. Y la verdad es que si yo las dejo acá se van a empezar a pudrir por el exceso de humedad que hay en la base. Como yo planto muy juntitas las plantas, con esta lluvia no tienen tiempo de secarse y se me van a arruinar. Entonces yo las voy a cosechar y voy a aprovechar todo lo que se pueda, y también vamos a sacar las cebollas. La semana pasada yo coseché algunas cebollitas, pero estoy viendo que con este calor y esta humedad las plantas están sufriendo mucho, están caídas por completo y se van a empezar a pudrir, así que es mejor retirarlas y poder usar las cebollitas. Y las plantas de pepino que yo tenía atrás de mis tomateras han producido unos 8 pepinos en total. Yo me olvidé de mostrarles eso, y están produciendo muchas florcitas, pero yo quiero limpiar esta cama completamente, así que las voy a retirar hoy y vamos a la semana que viene a hacer un video en el que plantamos esta cama de cultivo desde cero con un montón de plantines que ya tengo listos. Así ya comenzamos de vuelta, aprovechamos la lluvia. Cuando las plantitas son pequeñas se benefician de tener lluvia, y después cuando ya estén más grandes va a parar la temporada de las lluvias acá en Brasil y las plantas se van a poder desarrollar bien. Y en esta otra cama de cultivo tenemos perejil, lechugas y los porotos de mata baja o chauchas, ¿sí? Acá se llaman vagem, que han producido. Así que hoy voy a estar cosechando algunas para llevar a mis hijos, les encantan, y la verdad que ya hay bastantes que están listas. Otras se pueden quedar un poco más en la planta para crecer un poco y ahí sí las termino de cosechar. Pero fíjate, en una sola plantita tengo muchas chauchas. Este es un cultivo súper fácil, los porotos de mata baja, y se ha dado muy bien acá a pesar de que no tiene tanto sol y a pesar de la lluvia. Y por último quería mostrarte mi planta de morrón, que está enorme. Tiene un morrón ya, no sé cuántos más me va a producir porque la lluvia también parece estar afectándola bastante, pero bueno, estoy esperando que este morrón se ponga rojo y lo vamos a poder disfrutar. Aunque estoy pensando que podría disfrutarlo así, verde también se puede comer, así que ahora lo vamos a soltar y lo vamos a disfrutar así porque me da miedo que me lo ataquen los bichitos. La verdad que esta época es muy difícil. Entonces, si ustedes sufren de época de lluvia fuerte como acá, con mucho calor, en esa época no vale la pena dejar muchas plantas en la huerta, ¿sí? Solo las que lo aguanten, pero cuando vemos que una planta sufre la podemos retirar, la podemos cosechar un poco antes, no hay problema con eso, porque por lo menos así vamos a poder aprovechar esto. Si yo la dejo tal vez pierda este morrón y no pueda disfrutar nada, y un morrón verde es perfectamente comestible y a mí me encanta, así que hoy me estoy llevando esto de mi planta. Y esta es la impresionante cosecha que saqué de mis camas de cultivo, que fue todo cultivado de forma orgánica o agroecológica. Y fíjense qué lindo, hoy me voy a poder llevar un montón de alimentos para mi familia que vamos a poder disfrutar tranquilos, sabiendo que nada de esto tiene veneno, nada de esto tiene ningún tipo de químico que nos pueda hacer mal, sino todo lo contrario. Fíjense qué lindas las cebollitas, da para usarlas perfectamente, es como eschalots, por ejemplo. Es una cebolla pequeña, un poco más suave, y también se puede comer la parte verde como en el cebollín. Y acá los choclos que están re lindos, las lechugas con varias plantitas chiquitas, hice 3 plantitas grandes, los tomates y miren qué bonitos los porotos. Estas chauchas las vamos a poder cocinar y a los chicos les encantan, y nada me da más alegría que poder darles algo que cultivé yo mismo. Y por último quería mostrarles el espectáculo de la huerta de Mauro. Él tiene varios cultivos acá, escarola, achicoria, varios tipos de lechuga que están yendo bastante bien a pesar de la lluvia. En este sector de la propiedad las plantas reciben más horas de sol por día, eso está ayudando, las plantas están plantadas con una distancia mayor, ¿sí? Él las planta con 40 centímetros entre las plantas y fíjense qué buen resultado que está teniendo. Entonces también es importante tener en cuenta la distancia de plantado cuando vamos a proyectar un huerto, ¿sí? Si no estuviera lloviendo tanto, las podríamos plantar más
juntas, como yo hice en mi bancal. Pero acá, un buen espaciado nos demuestra que es muy importante y que nos permite lidiar con problemas de lluvia extrema como lo que estamos teniendo. Las plantas sufren un poco tanta agua porque les pesa en sus hojas, pero durante los momentos de sol se logran secar y recuperarse. Entonces es importante, es crucial que plantemos con la distancia correcta. Obviamente yo acá estoy haciendo algunos experimentos porque es la primera vez que yo tengo un huerto grande así, siempre planto en el frente de casa, pero ahora ya aprendí que las tengo que plantar un poco más separadas a las lechugas y que a donde plante cebollas tiene que haber muchísimas horas de sol para que las cebollitas no sufran el exceso de humedad, para que se puedan secar cuando llueve y que la humedad no las pudra. Bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarme su me gusta, de compartirlo y de comentar aquí abajo. Cuéntenme su experiencia, cómo es en su zona, si tienen una temporada de lluvia tan fuerte o no, porque la verdad que me interesa mucho saber. Voy a hacer el esfuerzo de intentar contestarles a todos, porque la verdad que me encanta la comunidad que hemos formado y conozco gente de varias partes del mundo y eso me hace muy feliz. Personas a las que les interesa el huerto, cultivar cosas de manera orgánica, agroecológica, y eso realmente no tiene precio. Muchas gracias y hasta el próximo video.